Ok. Bueno, la clase número 2 de hoy. Es la siguiente. A ver, solo muevo algo acá, pero ahorita vamos. Yo estoy grabando la sesión y en un par de días se las cargo. Igual tengo que editar el audio, porque algunas veces se va de más o de menos cosas y hay que editarlo. Bueno, entonces la clase número 2 que vamos a ver hoy, procedimientos almacenados, transacciones, y vamos a empezar a ver control de concurrencia. Control de concurrencia lo vamos a aterrizar la siguiente semana. También hay una tarea ahí que ustedes tienen que realizar en la semana, y a partir de lo que veamos hoy vamos a hacer otra. Ok, procedimientos almacenados en SQL Server. Realmente creo que ya lo expliqué la semana pasada, pero lo voy a volver a repetir. Estos son programas que se crean a nivel de base de datos y a través de una aplicación o alguna sesión en SQL Server pueden ser ejecutados. También se pueden crear trabajos calendarizados o jobs, SQL Jobs en la base de datos. Propiamente en SQL Server, y se pueden ejecutar también en Oracle, en MySQL Server, PostgreSQL. También existen estos store procedures o procedimientos almacenados que, como ven acá la sintaxis, se crean con un create o se modifican con un alter, tienen un nombre y pueden recibir parámetros de entrada, un input, y también pueden sacar un output o un parámetro de salida. Tienen algunas opciones como aquí encryption, recompile y ejecutarse como. Un segundo. Perdón. Cuando hablamos de las opciones de ejecución o por qué existen esas opciones, hay una de encripción. Eso quiere decir que si creamos un procedimiento y usamos esta opción, este store procedure se quedará encriptado. Nadie lo podrá editar o modificar. Entonces deben de guardar su código fuente, porque se encripta y ya nadie lo puede destapar. Bueno, en teoría no, pero sí existe alguna forma. Con recompile, si se recuerdan la semana pasada, esto es un tema para las próximas semanas. La semana pasada hablé o mencioné que existen planes de ejecución. Un plan de ejecución es la forma en que un query o una consulta se ejecuta en la base de datos, ya sea utilizando índices y estadísticas o bien haciendo un full scan de la base de datos, de la tabla en cuestión o las tablas. Entonces, cuando usamos un recompile, quiere decir que va a estar creando un nuevo plan de ejecución cada vez que se mande a ejecutar este store procedure. Y execute as lo ejecutamos con un usuario adicional. Por ejemplo, yo me llamo Francisco Arocho, pero se puede ejecutar como, a ver, un nombre aquí como Javier Ignacio. Se puede mandar a ejecutar como él, su usuario. Entonces, para eso sirve las diversas opciones acá. Y después for replication, esto si tenemos una replicación de base de datos, que es su tema siguiente también. Se puede replicar esto a otra base de datos que esté replicándose esos objetos. Y después del begin SQL statement, quiere decir que aquí podemos, después de esto, de este begin, colocar nuestros comandos de SQL Server. Y al final un end, para lo cual vamos a hacer una demostración. Alguien está escribiendo en el chat, ¿verdad? Okay. Ok, demostración. Vamos a pasar a mi máquina virtual.
Ok, un store procedure. En la clase anterior me puse a hacer algunas cosas, pero ahorita les demuestro. Entonces acá vamos a utilizar, yo voy a utilizar esta base de datos Universidad PD2. Esto viene de la semana pasada que utilizamos o hicimos un ejercicio de repaso para que nos recordáramos que habíamos visto el semestre anterior o en base de datos 1. El script de esa base de datos ahí está publicado en material de aprendizaje. Si alguien no lo tiene, pues ahí está para que lo descargue y lo pueda usar. ¿Dónde están los procedimientos almacenados? Ustedes vienen acá en la base de datos, tiene diversos objetos. Aquí programability o programación, creo que dice la versión en español, dice procedimientos almacenados. Entonces, todos los que son procedimientos almacenados de usuario, me los va a listar en el nodo padre de esto. Si son procedimientos de sistema, me los va a listar de este lado, ¿sí? Ok, ¿cómo se crea un store procedure? Voy a borrar este porque lo vamos a utilizar otra vez. Ok, voy a crear un store procedure acá que se va a llamar inscribir estudiante. Y lo vamos a empezar de esta forma. ¿Cómo inscribiríamos a un estudiante que no existe, verdad? Entonces podemos venir y decir insert info estudiante, pero no me sé los campos. Hay dos formas de determinar qué campos hay en una tabla. Estudiante. Así, ¿qué campos? Está estudiante ID, nombres y otros, ¿verdad? O pueden usar esta otra instrucción, sp help. Y con SP-Help lo que les va a mostrar son los detalles de la tabla. Cómo se llama la tabla, cuándo fue creada, quién es el owner de la misma, qué tipo de objeto es, qué campos tiene o atributos, de qué tipo, perdón, qué índices tienen, si tiene llaves primarias, si tiene llaves foráneas y dónde se ubica esa llave foránea. Entonces, tienen diversas formas de cómo determinar qué campos hay en una tabla. Oh, perdón, acá el describe no funciona también para poder verificar. Creo que no. No. Es Oracle, ¿verdad? Sí, que es Oracle o MySQL Server. Entonces, sí, este SP Help es como el describe ahí. Ah, ok. Sí. Gracias. Entonces ya vimos que tenemos estos campos. Yo puedo venir y darles un copy, ¿verdad? Para no estar escribiendo tanto. Entonces me los traigo acá. Acá. Y voy a insertar unos registros. Select. ¿Y qué registros tengo ahí? Tengo el ID 7, ¿verdad? Que pertenece a este señor. Y voy a poner el 8. Y voy a insertar otro nombre. ¿Qué nombres tenemos acá en la sesión? Luis, por ejemplo. Y apellido tenemos Ibarra. Y créditos voy a ponerle 5, por ejemplo. Entonces acá yo vengo y doy execute. Y me creó mi store procedure. ¿Cómo ejecuto los store procedures? Coloco la palabra reserva exec o execute y coloco el nombre del store procedure. Selecciono esto y ejecutar. Y ya insertamos el ID 8, validemos y efectivamente
pues se insertó en un registro de Luis Ibarra con 5 créditos con el código 8, ¿verdad? ¿Dudas hasta acá? Todo claro, Inge. Ok, listo. Si yo quisiera, por ejemplo, si yo ejecuto este señor otra vez, me da un error, ¿verdad? Porque no puedo insertar datos, porque ya estaría duplicando un valor. En este caso, la llave primaria en Student ID, porque ya existe, ¿verdad? Entonces, hay dos situaciones que podemos hacer acá. Primero, el store procedure, cada vez que yo lo ejecuto, estará insertando, tratando de insertar ¿verdad? Siempre. Entonces, para esto podemos tener acá variables de entrada o input parameters, parámetros de entrada, ¿verdad? Entonces, acá ponemos, por ejemplo, ¿cómo se llama este? Código. Y voy a ponerlo de tipo integer. Acá, nombre, marcha. ¿De cuánto es la longitud de esos campos para que no se pierdan los datos? Esto es de 150. Tengo apellido. Y tengo créditos, ¿verdad? Y ese último es integer. Listo, entonces acá yo ya tengo este insert y puedo sustituir el código estudiante, coma, nombre, coma, apellidos, coma, créditos. Entonces, cada vez que bueno, aquí voy a ejecutar esta sintaxis o esta sentencia, aquí me dice que ya existe un store procedure. ¿Qué tengo que hacer ahí? Cambio esta palabra reservada que estaba antes, que era create, por el alter. Y ya me lo modifico. ¿Cómo ejecuto un store procedure con parámetros? No, parámetros. Entonces, ya sé que existe un 8, voy a insertar un 9. Aquí voy a insertar un nuevo estudiante. En este caso vamos a utilizar a Celia. Nombre, Celia. Vamos a cambiar el apellido a Rodríguez, por ejemplo. Y con créditos de 40. Esto solo es un ejemplo. Y aquí ejecuto esto. Listo. Entonces, aquí ya tenemos el estudiante ID 9, que pertenece a Celia Rodríguez con 40 créditos, ¿verdad? Pero si yo lo vuelvo a ejecutar, ¿qué me muestra? Que hay un duplicado. ¿Cómo podría yo resolver eso? ¿Alguno de los compañeros que trabaja en programación que haya utilizado procedimientos almacenados alguna vez? Yo lo hice una vez. ¿Cómo lo resolvería si tengo ese problema? Si envío datos duplicados aquí, ¿qué tendría que hacer yo en el store procedure? Ah, ingeniero, ahí lo que tiene es que, digamos que el procedimiento ya fue creado, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, yo creo que sería una buena idea usar el crear o reemplazar el procedimiento.
Ok. No, yo lo que pregunté, si yo ejecuto este otra vez, ¿cuál es el problema? Me está duplicando un registro acá. ¿Cómo resolverían El eso? código de estudiante, Inge. Ajá, pero Y para que podemos nos... usar, Ujú, En el adelante. SP podría poner un auto incremental para que automáticamente coloque ese código y así. Sí, eso podría y ser sí, una solución. Sí, adelante. tal vez, bueno, no sé, usar un if, hacer primero un set para verificar si existe el estudiante. Y Sí, si es... devuelve un resultado, entonces que ejecute la parte del insert. Y si no, pues un else que diga que el estudiante exista. Sí, esa es buena idea. ¿Alguien más? De igual forma, siempre puedo usar constraints para restringir esos datos duplicados. Exacto, pero aquí exactamente, si ustedes vienen y lo crean y en una aplicación pasa mucho, ¿verdad? En una aplicación, pues les da un error, pues al menos el usuario no va a entender qué es esto. No puedo insertar una llave duplicada en esta tabla, no sé ni qué es una tabla en este objeto y qué es duplicado, ¿verdad? O usar un pre-catch, no sé si puedo. También se puede utilizar. Pues vamos a hacer un ejemplo sencillo acá. Vamos a validar, como mencionó el compañero ahí, si el estudiante existe. Obviamente esto se puede hacer de varias formas. Yo lo voy a hacer de esta manera. Voy a colocar acá esto. Ingeniero podría hacer con un for. Eh, no, aquí en SQL Server no existen los fors, existe while. Pero vamos a hacer un ejemplo acá y ahorita les muestro. Ingeniero, yo una vez con, ¿me escucha? ¿Sí? Yo una vez con MySQL lo que hice fue como que consultar antes cuál era el último valor del código, Ujú. del, cómo es que se llama? Del código estudiante pero yo lo hice seleccionando, contando, digamos, cuántos registros había en la tabla Ujú. y ya conociendo cuántos habían, solo le sumaba uno a esa variable en la que yo lo consultaba, pero no sé si se puede hacer igual en SQL Server. Ah, bueno, si están viendo en mi pantalla, estoy usando algo como lo que usted está mencionando. Si el conteo en esta tabla, donde el estudiante ID sea igual a lo que le estoy enviando, sea igual a 0, el estudiante no existe igual a 1. Entonces acá voy a colocar. Obviamente esto existen varias formas de hacerlo, no solo esto, ¿verdad? Print. Entonces acá el código de estudiante ya existe, ¿verdad? Entonces, ¿qué estoy haciendo acá? Declaro una variable para validación, es una bandera. Si existe, si el conteo de esto es igual a 0, cámbiame la bandera acá, que sea 1, que sea verdadero, porque no existe. Si no existe, haga la inserción de los registros. Y si no, pues que me muestre código de estudiante ya existe, ¿verdad? ¿Dudas hasta acá con eso? Entonces, si yo lo mando a ejecutar acá, ya existe. No sé si quedan dudas o andan en la tienda comprando y viendo o dejaron la clase ahí.
Desayunando Pobrecito. en la nave. Ah, la gran. Está bien. Inge, buen día. O sea que eso solo se hizo para que sea más entendible para el usuario. Eso es una, y dos, es una lógica que le estamos agregando al Store Procedure para que exactamente como les mostré, no salgan esos errores así raros. Dije, ese es PL-SQL. ¿Perdón? Eso es PL-SQL. PL/SQL aplica para Oracle y MySQL. Esto es TSQL o Transact SQL. Pero tiene sus similitudes. Solo para confirmar esto, ¿qué es PL/SQL? Y para no hacernos bolas, ¿qué es TSQL? Existen unos estándares de lenguaje SQL. Existe el estándar, a ver, busquémoslo acá, no me recuerdo. Entonces acá, si ven mi pantalla, aquí en Wikipedia les aparece dialectos o estándares. A ver, lo voy a cambiar a inglés. Por ejemplo, existen diversos estándares del lenguaje SQL, como estos, pues para que todos hablen un mismo idioma, un lenguaje parecido. Alguien de acá de esta sesión ha trabajado con drivers ODBC. Sí, Inge. No, Inge. Ok. Cuando estamos trabajando con los drivers ODBC es una forma de comunicar bases de datos o inclusive abrir archivos para que esto pueda leer lo que está ahí contenido. Entonces, para que traten de hablar un mismo idioma existen estos estándares. Sí, SQL 86, 89. El más común es el 92 y el 99, pero la mayoría de motores de bases de datos se basan en el 92. ¿Qué quiere decir eso? Que la mayoría, pues, ha puesto sus particularidades, como estaba mencionando acá. A ver, en PL/SQL, que es de Oracle, o Transact SQL de SQL Server, tiene sus particularidades, pero el insert, el update, el delete y el select deben de ser muy similares. Obviamente hay funcionalidades que Oracle tiene, que SQL no, o viceversa, o Postgre o MySQL, que son propias del motor de la base de datos, pero en sí el core o la esencia del lenguaje SQL se basa en el SQL 92 o sucesivamente, ¿sí? Entonces por eso existen otros, como mencionaba ahí el compañero Eddie Roque, aparecen otras perspectivas o otros nombres de los lenguajes SQL ahí, pero depende de lo que estemos utilizando. Puedo repetir lo de recompile. Oh, no, eso no vi. Por eso, porfa, si pueden hablar con su micrófono, aunque me interrumpan, mejor hablen. Después de esto vamos a repetir eso. No sé si este tema les queda claro. Esto que puse aquí, o se perdieron. Sí, claro. Alguien que tenga dudas, pregunte de una vez. Sabemos 46, 40 y tantas personas en la sesión. Solo hablan como 3. ¿Y para DB2 qué se utiliza? ¿PL o hay otro como estándar? ¿Para qué, perdón? DB2.
Honestamente no tengo idea, pero podemos consultarle al Mr. Google. A ver. Si no lo sé, pues lo busco acá. A ver qué dice esto. Sí, usa lenguaje SQL. Creo que ese está basado en el SQL 92. Realmente he visto muy poco de DB2. Mi acercamiento con esto ha sido bien poquito. No. Pues si alguien trabaja en eso, enhorabuena. Pues no me aparece específicamente ahí statements. Aquí está, ¿ve? En DB2 dice SQL-PL. Se pueden usar store procedures, funciones y triggers. Y aquí está lo soportado por el DB2. Realmente no tengo acercamientos. No sé si el compañero, el que preguntó, utiliza eso. Bueno, para no desvistarnos más del tema, no sé si tienen dudas con esto en específico de los store procedures. Si no, cambio de tema. No, ingeniero, todo claro. Ok, entonces solo una aportación acá. Cuando yo tengo aquí, uy, y aquí, si ven acá este comportamiento, cuando hay una instrucción incorrecta me muestra en rojo porque hay algo malo antes o después. En este caso hay un end. Además, si yo tengo aquí dentro del if solo una línea, porque esto este insert se puede considerar como una línea. Si yo tengo más de una línea, acá, aquí este else ya me aparece marcado en rojo. ¿Qué tengo que hacer? Colocar un begin. Y ya creo que C++ ahí es igual. Cuando usan sí, es igual. Cuando usan una línea o Java, una línea dentro del if o dentro del while, es necesario poner las llaves. Si no, no. Bueno, no sé. Aquí en vez de las llaves es el begin y el end entonces. Sí, como aquí haz begin y aquí hay un end. Aunque este end muchas veces no es necesario colocarlo. A ver. Bueno, sí, aquí sí me lo pidió. Okay. ¿Por qué estoy poniendo este set no count? Cuando yo ejecuto acá, voy a insertar otro nuevo señor aquí. Voy a poner Eddie. Y voy a poner aquí Cabrera con 80 créditos. Yo vengo acá y solo me dice estudiante inscrito. Este set no count lo que hace es mostrarme cuántos registros fueron afectados. Entiéndase, cuánto inserté, 1, ¿verdad? Entonces me va a mostrar one row affected, ¿verdad? Entonces para eso se pone este setting para que no me muestre eso. Si yo lo pongo así, voy a insertar otra vez a este señor acá. Y aquí me muestra one row affected. Muchas veces lo quitamos porque estamos recibiendo el output de esto. Y esto para una aplicación es basura, ¿verdad? Entonces necesitamos solo obtener esto.
¿Dudas hasta acá? No. Bueno, habemos 47 en la sesión y hablan como 3, 4. Mire, disculpe, ¿Sí? solo para los procedimientos se puede utilizar en las estructuras lógicas de programación normal o se cambia en algo. Por ejemplo, de C++, o igual con los ciclos o algo por el estilo, ¿sí se pueden utilizar o es algo restrictivo el TSQL? Es que lo que se hace acá, se crea el procedimiento almacenado desde la aplicación, ya sea C#, Java o lo que quieran, o C++. Este lenguaje de programación debería tener la habilidad de conectarse a la base de datos e invocar más o menos de esta forma el store procedure, y si este acepta parámetros por medio del lenguaje de programación, enviarle esos parámetros a este store procedure, ¿sí? Entonces, ustedes ya no tienen que programar nada del lado del lenguaje de programación, sino que únicamente se hace en la base de datos. De acuerdo, gracias, Miguel. Y en cuanto a restrictivo, no sé qué se refiere a eso, o en qué sentido, ahí sí no se la caché, Que así como en los lenguajes así más conocidos se pueden utilizar arrays y ese tipo de cosas. ¿Eso ya se manejaría a nivel de la programación o se puede hacer también aquí en el procedimiento? se puede hacer en el procedimiento, sí se puede hacer en el lenguaje de programación, pero creo que es un poco complicado y algunos no lo soportan muy bien. Lo más recomendable, como explicaba, no sé si estuvo la semana pasada, No, no estuve. ok. Lo más recomendable es utilizar Store Procedure. No sé si ya utilizó Java o ya utilizaron Java como parte de los lenguajes orientados a objetos. Hay algo que se llama encapsulamiento. No sé si se recuerdan de eso. ¿Qué es el encapsulamiento? Yo creo que era como una forma de trabajar separado del resto de clases. O sea, algo que se quería realizar, pero la verdad no estoy muy seguro. Bueno, el encapsulamiento es algo como esto. Voy a hacer un rectángulo acá. Yo tengo mi aplicación aquí y aquí está la base de datos, ¿verdad? Entonces esto envía un parámetro acá y esto devuelve otro parámetro, ¿verdad? Entonces yo envío un parámetro a esto y esto me responde con otro, ¿verdad? Pero la aplicación no sabe qué hace la base de datos con ese procedimiento almacenado, ni la base de datos sabe, pues solo sabe que le envía un parámetro y lo devuelve, pero no sabe qué va a hacer esta otra capa, ¿verdad? A eso se le llama encapsulamiento. Ninguno de los dos sabe qué están haciendo. Ah, ok. ¿Sí? Y que, ¿Sí? ese proyecto, pero es inédito. Y que normalmente lo que hay que hacer es hacer una conexión con la base de datos para posteriormente invocar los subsidios, ¿sí? Pero no sé si eso es el encapsulamiento. Sí, por eso dije aquí, hacemos una conexión, o lo dije antes, hacemos una conexión, o el lenguaje de programación debe ser capaz de al menos conectarse con la base de datos, ya sea por medio de DBC, Java DBC o cualquier cosa, ¿verdad? ¿Cómo se llama esto?
y ejecutar ese store procedure y enviarle parámetros. Y si no requiere parámetros, solo ejecutar el store procedure. Pero el encapsulamiento realmente es esta capa de la aplicación, no sabe qué es lo que hace esta y esta no sabe qué hace eso. Realmente estamos hablando de conceptos, no de conexiones, ¿sí? Entonces la aplicación no sabe qué hace la base de datos, ni la base de datos sabe qué hace la aplicación. Eso es el encapsulamiento. No sé si ya llevaron Progra 3 aquí o quedaron muy... Sí, que es como la conexión que va a haber, pero que la aplicación no tiene relación con la base de datos hasta que la conecte uno. Sí, pero no sabe que si aquí hay un proceso que está corriendo siempre, aquí no sabe si hace un job o realmente solo hay conexión entre ellas, pero no hay una comunicación. Solo hay comunicación, pero ninguna de las dos partes o N partes sabe qué hace una y la otra. Eso es el encapsulamiento. Ah, ya. Sí. Entonces, cuidado, ojo con los conceptos porque a veces los agarran en el chance y uno se queda así, y no que ahí vas por el séptimo semestre. Aguas ahí. Aguas. Bueno, sigamos. Vamos a cambiar de tema. Transacciones y control de concurrencia en una base de datos. Normalmente es en esta sección, la sección C. He tenido un montón de estudiantes que solo están participando conectados. Bueno, están conectados, pero no están participando. A ver, un segundo, denme un segundo. Perdón, es que me trajeron mi desayuno. Perdón. Existen, bueno, hay varios compañeros que están ahí conectados, pero no están aquí presentes. Entonces, parte de esa, a veces faltan esos conocimientos porque aquí se explican y no les ponen atención. Si ustedes están pagando, pues aprovechen un poquito, aunque sea pongan atención un rato y ahí pues ya se desconectan. Si ustedes están casados y tienen hijos, le están robando comida, vestido a sus hijos por estar pagando la universidad y no lo están aprovechando. Porfa, no se estafen a ustedes mismos, no estafen a otros. Si sus papás le están pagando, no los estafen, perdiendo el tiempo aquí, andando en la tienda. O como agarré un compañero el semestre pasado en un parqueo, o otro que andaba en moto. Porfa, pongan atención, porque ahorita eso de encapsulamiento, pues es básico. O tal vez el tema ahí no le dieron un brochazo, ¿verdad? Pero pónganle atención a lo que estamos viendo. ¿Alguien iba a decir algo? No, bueno, sigamos. Transacciones. ¿Qué es una transacción? Cualquier unidad lógica de trabajo dentro de un DBMS o Database Management System sobre una base de datos para interactuar con una estructura de datos definida, a veces compuesta de múltiples operaciones. Cualquier cálculo lógico realizado de forma consistente en una base de datos se conoce como una transacción. En resumen, cualquier operación, un select, un insert, un delete, una conexión es una transacción. Porque yo puedo establecer una conexión a una base de datos y puedo bloquear algo, ¿verdad? Entonces, eso es una transacción. ¿Cuál sería el ejemplo de una transacción u operaciones en una base de datos? Yo tengo un banco y, por ejemplo, hago un depósito a la cuenta de Andrea, como dice aquí, que es la cuenta 2, que sale de la cuenta de Carlos, ¿verdad? Deposito 100 y retiro 100 de una cuenta, ¿verdad? Y dejo una bitácora de transacciones. Eso es básicamente unas operaciones o transacciones diariamente que ocurren. Ustedes van a un cajero, debitan de su cuenta y le da efectivo, ¿verdad? Algo como esto sucede cuando hacen una operación
en un banco. Cuando pasan su tarjeta de crédito o débito a través de un POS, algo como esto sucede del lado de la base de datos en el sistema bancario. Y si ustedes ven aquí, ahí hay un commit. Este commit es un comando para confirmar esas operaciones. Si yo no doy commit a estas operaciones del update, los dos que tengo ahí y este insert, estas transacciones no se confirman. Y si en dado caso, en este punto el insert y aquí donde está la línea y antes del commit sucede un desastre o se reinicia el servidor, hay una caída de energía o fallan los discos o falla cualquier cosa y las transacciones no están confirmadas y el motor de base de datos es formalmente operacional, las transacciones se pueden revertir, pero hasta que yo no dé el commit, las operaciones no están confirmadas. Con el commit se confirman y deben de ser duraderas o persistentes. ¿Sí? No sé si me explico acá o hablé mucho y dije poco. Claro, Inge. Está claro. Todo claro, Inge. Estamos bien, Inge. Todo claro, Sí, Inge. quedó claro, Lec. Inge, gracias. Nítido. Por el momento sí, Inge. Esperemos que así siga. Los estados de una transacción. Si por ejemplo inicia aquí haciendo el update, ¿sí? Y todo va bien y termina aquí en esta línea. Todas estas tres terminaron sin problema. Está parcialmente confirmada. Al yo dar a ejecutar el commit, sucede que se confirma. Hace el commit, termina la transacción. Pero si entre el realizar el depósito y el retiro entre las dos cuentas falla porque se quedó sin memoria, porque se reinició el server, X, Y cosa, o se enviaron unos parámetros incorrectos, la transacción falla. Por lo tanto, es abortada y finaliza. Ahorita vamos a explicar más a detalle por qué existen estos mecanismos con un motor de base de datos formal. Como les dije, hay un estado consistente. ¿Qué es un estado consistente? Aquí mi cuenta tenía 100 quetzales. Ahí, antes de esto, está consistente en mis registros, ¿verdad? Hay modificaciones, hay updates de por medio, hay inserts, hay deletes, hay cualquier cosa aquí de por medio, hay estados intermedios. Esas transacciones no están confirmadas. Todos los puntos rojos son transacciones o registros no confirmados. Sí. Si en dado caso falla, como dice aquí, existe un rollback o una reversión y regresa al estado consistente. Se quedan mis 100 quetzales en mi cuenta. Pero si no falla nada, el depósito se realiza en la cuenta de Andrea, como decía el ejemplo, y yo me quedo con mi cuenta cero, ¿verdad? A esperar el fin de mes, dirían algunos. Entonces, de esto se trata el manejo de transacciones, que todas las operaciones sobre los registros se confirmen y que los datos queden consistentes. Al momento de que falle el motor de base de datos, existen mecanismos para recuperar estas transacciones. O bien, si están a medio camino de confirmarse, se haga un rollback y quede como estaba antes, después del desastre o el error, ¿verdad? Inge, una consulta. Así digamos como el almacenaje que hace un banco en una transferencia, ¿ese hace el almacenaje en redundancia o no? Por temas de Basilea, que es el estándar bancario, sí. Y la ley de la superintendencia de bancos sí lo pide que haya redundancia de datos. ¿Y qué tipo de RAID utilizan ellos? Depende del banco. ¿El más común?
Porque digamos así como este tipo de transferencias, que en uno de los dos, por darle un ejemplo, que en el utilicen el RAID 1 y que se haya guardado en la primera, pero en la segunda no se haya hecho la copia, ¿el dinero igual es transferido o no? Pero es que ahí creo que entran otros temas, no solo de RAIDs, porque eso es a nivel de hardware, pero arquitectura del software como tal y de la infraestructura. Pueden ser bases de datos master, slave, en donde hay replicaciones entre ellas, no necesariamente tiene que ser en hardware. Correcto. Exactamente a eso iba. Gracias. Existen el tema de alta disponibilidad. Y el tema de alta disponibilidad, como decía el compañero, se divide en hardware o software. Y cuando estamos hablando de hardware, como ya el compañero preguntaba, es a nivel de discos o a nivel de red, ¿sí? Ya sea de discos, tenemos un RAID que soporta copias a nivel físico de los datos, o a nivel de red que pero podemos tener un storage que se replica vía red a otro storage o otro almacenamiento. Cuando estamos hablando de software, como el compañero mencionó, existen diversos mecanismos, ya sea por replicación, con SQL Server existe el Always On, Log Shipping y otro montón de mecanismos de alta disponibilidad de software. Entonces yo escribo acá y se escribe en otros servidores. Entonces hay diferentes tipos de alta disponibilidad o redundancia de datos. Ya le entendí, gracias. Por ley, así de ley, existe en la cuestión bancaria que debe haber un sitio alterno. Si, por ejemplo, mi centro de datos está en la zona 10 y, por ejemplo, hay un terremoto o hay inundación o cualquier cosa o una caída de luz y no se puede recuperar, se supone que debería haber un centro alterno. Se supone, por eso lo digo, no sé cómo está. Cuando yo trabajé en bancos, esa era la teoría. Se supone que hay un centro alterno y deberían levantar ahí, ¿verdad? Deberían de levantar ahí, pero... Mucho la virtualización. Y todo es en la nube. Sí, ahora con el tema de las nubes sí ya se cambió eso, pero hace unos 10 años debería haber un centro alterno físicamente. No sé cómo está ahora, pero debe haber un centro alterno físico o virtual, ¿verdad? Inge, ¿cómo dijo que se llamaba la alta disponibilidad dentro de SQL Server? Tenemos replicaciones, ya sea transaccional por merge, log shipping, always on. Gracias. Perdón. Cuando estamos hablando de transacciones a nivel de una base de datos, debemos de cumplir ciertas propiedades dentro del gestor de esto. La transacción debe ser atómica, consistente, debe estar aislada y debe tener una durabilidad. ¿Qué quiere decir? En inglés se usa este término, el ACID: Atomicity, Consistency, Isolation y Durability. Cuando estamos hablando de atomicidad, la transacción se completa o no se completa. Como les puse aquí los diagramas, cualquier error, ya sea aquí o acá o en cualquiera de las posiciones, si no se termina de completar, pues se tiene que revertir, sí o sí, si el lenguaje, perdón, el motor de la base de datos es formal. Por ejemplo, Access, eso no es un motor de base de datos, por si alguien lo estaba considerando. Entonces, ¿se completa o no se completa? También hablamos de consistencia. Se realizan... ¿Qué quiere decir la consistencia? Debe respetar todas las reglas de integridad. ¿Se acuerdan cuando en el Store Procedure yo empecé a tocar y me sacaba llaves duplicadas, ¿verdad? ¿Se recuerdan? Sí. Sí, que sí. Sí, que. Es
Eso es una transacción consistente, porque si yo inserto un duplicado donde hay una llave primaria, no es consistente, ¿verdad? Porque van a haber, por ejemplo, un registro que insertamos el 8, creo yo, entonces van a haber 2 8, 2 9, 20, 10 y así. Entonces, esos registros no sirven. Se rompen las reglas de integridad. Por ejemplo, si yo quiero insertar el ID de un estudiante en la asignación, por ejemplo, y ese estudiante no existe en la tabla de estudiantes, también debería ser consistente la transacción y existir a nivel de base de datos un mecanismo que impida que yo inserte datos que no existen en otro lado, ¿verdad? Y cuando estamos hablando de aislamiento, esas transacciones no deberían de venir y afectar a otras, que por ejemplo yo estoy haciendo ese retiro que les ponía, o estoy modificando ventas o actualización de inventario de cierto código, no debería venir otra transacción y meterse ahí de por medio y al final dejar inconsistentes los registros. También la durabilidad trata que hasta que se termine o cuando se termine la transacción, si yo moví dinero de una cuenta o hice un depósito hacia otra, o hice un retiro, o modifiqué el inventario, o modifiqué datos de un empleado, o modifiqué algo de una póliza de seguro, cuando esas transacciones se confirman, no debe cambiar esos registros. Obviamente existen mecanismos, los que han trabajado con bases de datos, de forma de revertir esas transacciones, pero eso ya es harina de otro costal o de otro tema, pero sí se puede revertir. Pero la teoría es que esas transacciones, cuando se acaban o se termina la transacción, los datos que cambiaron o se modificaron no pueden ser modificados o no cambian, ¿verdad? No sé si me explico. Si terminó con 100, terminó con 100. No tiene que haber 50 ni 75. Terminó con 100, ¿verdad? No sé si hay dudas ahí o hablé mucho y dije poco o no se entendió. Claro, Inge. Estamos bien, Inge. Todo bien, Sí se Inge. entendió, sí se entendió. Sí, Inge. Sí, ingeniero, ¿se entendió? Dije que habían niveles de aislamiento. Por ejemplo, se supone que yo puedo modificar un registro y nadie se debería meter ahí. O al menos hacer lecturas, pero existen niveles de aislamiento de las transacciones y hay efectos secundarios. Cuando yo ejecuto un select, pero alguien está haciendo un insert, me aparecen datos cambiados o me apareció un dato diferente ahora, vuelvo a ejecutar, me aparece otro dato y así. Entonces, dependiendo del nivel de aislamiento, ahorita vamos a hacer los ejemplos y demostración de por qué se usa esto y cuáles son los efectos secundarios. Y vamos a explicar qué es cada cosa. Por ejemplo, lecturas sucias. Yo tengo, aquí inician 2 transacciones, por ejemplo. Yo con las lecturas sucias puedo ir a leer datos que no han sido confirmados, como dice aquí. Yo puedo ir a insertar un registro y validar cuántos registros hay. Ahorita puedo decir, hay 5. Pero en la transacción 1 se revierte. Vuelvo a ejecutar mi reporte y aparece -1, ¿verdad? Entonces ahí lectura sucia porque no son datos que no están consistentes o confirmados. ¿Sí? Los datos fantasmas, muy similar. Hoy leo me aparecen datos. O sea, hay un insert de por medio, vuelvo a leer y ahora me aparece uno más, pero si antes me aparecía de más o de menos, ¿sí? ¿Qué está pasando? O lecturas repetibles, estoy leyendo registros. Antes me aparecía el nombre de, por ejemplo, Edgar, pero hubo un error y tenía un apellido y ahora aparece otro. ¿Y qué pasó? Vuelvo a leer y se volvieron a equivocar. Estaba asignado en la sección A y ahora aparece en la B. Cosas de ese tipo.
Entonces, para prevenir esta situación, existen diversos mecanismos. Que son estos niveles de aislamiento. Aquí coloco los 4 principales. Sí, si alguien necesita salir, adelante. Aquí la permanencia es voluntaria. Entonces, puse 4 aquí, aunque aquí en la tabla hay 5. Pero estos 4 son del estándar SQL 92 y como les dije, la mayoría de gestores de base de datos se basan en el SQL 92. SQL Server existen, ¿qué? 2 o 3 más. Uno de ellos es la instantánea, lo snapshot. Voy a explicar estos y después les explico qué es el snapshot. Bueno, entonces cuando hago lecturas no comprometidas, puedo yo venir y ejecutar un insert y al mismo tiempo del otro lado hacer un select. Voy a ver que me van a cambiar los datos entre una y otra. Cuando utilizo read committed, voy a poder leer los registros hasta que, aquí en el número 2, hasta que la transacción esté confirmada. Por eso vienen acá en la tabla de arriba. Lectura sucia, aquí sí me permite estar leyendo lecturas repetibles y fantasmas con confirmadas. Solo existen no repetible y fantasma. Y lectura repetible. Un segundo, me trae mi cafecito, un segundo. Apaga la cámara. Perdón, chicos, que sin café no puedo vivir, no sé ustedes, pero yo sí. Ya se me acabó. ¿Es café o algo para el pecho? Café con alcohol. Con piquete. Con piquete, no, dice Feliz Navidad, Merry Christmas. Cafecito con leche. Tío. Hoy no hay desayuno de campeones. Perdón la interrupción. Entonces, según los niveles de aislamiento me va a permitir ya sea leer los registros o si estos registros no se pueden leer es porque están bloqueados momentáneamente hasta que la transacción se confirme. Se dan muchas veces que se están actualizando millones de registros y los usuarios que corren reportes o ejecutan reportes y se conectan ahí a las bases de datos y dicen, mi base de datos está lenta. Pero no es que esté lenta, sino que alguien bloqueó la tabla o los registros porque lo están actualizando, ¿verdad? Es que la base de datos está lenta, es lo primero que dicen los de aplicaciones. Sé que hay programadores aquí y me van a odiar por lo que voy a decir, pero siempre le echan la culpa a la base de datos, pero muchas veces es un tema del manejo del nivel de aislamiento, que dejan bloqueada la tabla y, no, la aplicación funciona bien. Pero ellos modificaron ahí el nivel de aislamiento, ¿verdad? Obviamente también existen queries que necesitan tunearse y también ese es otro tema para las siguientes clases, pero esto en resumen, y ahorita lo vamos a ver. Lecturas repetidas, puede ser que me den los mismos registros o las mismas lecturas, pero me cambian los datos. Y lectura secuenciable, ¿qué es esto? Es el mayor nivel de aislamiento. Básicamente se pueden leer las transacciones o los registros hasta que una transacción haya sido confirmada. Hay mecanismos para lograr hacer lecturas sucias o fantasmas, pero según entiendo con secuenciable o serial disable no se puede. Según entiendo, no me recuerdo, casi nunca lo he usado. Hasta que si una transacción no termina, se empiezan a encolar las transacciones y después dicen, está lento. Y con el tema de la instantánea o snapshot, lo que sucede ahí es que la base de datos crea de forma temporal backups de los registros. Entonces, si yo estoy modificando mi nombre, que alguien lo puse como Francisco con SS, pues la base de datos crea un registro temporal en la TempDB de esa forma. Mientras que una aplicación hace una conexión y lo modifica, ¿verdad? Entonces, temporalmente la base de datos apunta a todas las lecturas hacia la TempDB mientras está modificando la base de datos.
¿Cómo se pueden configurar los niveles de aislamiento? Se pueden configurar a nivel de aplicación por medio de las conexiones. Si ven acá en Java aparece utilizando un driver y aquí dice connection transaction read committed. Eso le aparece aquí, read committed. En C# también pueden cambiarlo, begin transaction, y aquí le ponen el nivel de aislamiento que sea snapshot y ponen un nombre de la transacción. También a nivel, no puse que era esto, a nivel de base de datos o a nivel de aplicaciones como el Management Studio se puede también colocar aquí en herramientas, opciones, avanzado, y el nivel de aislamiento de la transacción puede ser de las 4 que les mencioné, que es read committed, read uncommitted, repetible read o serializable. ¿Dudas hasta acá? No, Inge. No, Inge. Gracias. No, ingeniero. Bueno, vamos a hacer la demostración. Igual, si tienen dudas pueden preguntar. Ok, por default SQL Server deja read committed, ¿sí? Entonces, si yo, bueno, para empezar, una transacción como la inicializamos con un begin tran, o pueden poner aquí transacción. Esto aplica a la mayoría de motores de base de datos, ponen un begin tran o begin transaction y se finaliza con un commit o un rollback. Como hablamos antes, con el commit es para confirmar la transacción o estas operaciones que están acá, y con un rollback se deshacen o se revierten. Yo tengo una conexión acá, como vieron en la presentación. Las bases de datos se manejan por medio de conexiones. Entonces, cada vez que una aplicación, inclusive este Management Studio, se conecta a la base de datos, si ustedes ven acá hay un numerito que dice 59. Ese 59 quiere decir que es el proceso o el número de conexión a la base de datos que yo estoy realizando. Entonces cada conexión puede tener a nivel global, por default, un nivel de aislamiento que tomó del motor de base de datos o de la base de datos en sí, o yo configuré por medio de la aplicación el nivel de aislamiento. No sé si me explico. La forma de comportarse se va a definir como la conexión la hayan configurado. Si yo digo snapshot, así se va a comportar. Si yo digo read committed, así se va a comportar. Cada sesión puede ser independiente o puede tomar el default que esté configurado en la base de datos. Ok. Por default, el read committed es lo que existe, o el default en SQL Server. Voy a ejecutar una transacción acá y me dice afectada, una línea afectada, pero un registro afectado. No he ejecutado ninguna de las dos. Voy a ejecutar este de aquí. En un segundo. Aquí me dejó leer porque tengo 45 créditos. Y aquí tengo 45. Lo voy a cambiar. Voy a darle commit para que no se quede esto bloqueado. Okay, voy a empezar otra vez. Aquí lo cambié a 40 créditos. A ver. Ya se ejecutó. Y aquí voy a ejecutar esto. ¿Qué ven que cambia? Reformulo mi pregunta. ¿Qué sucedió ahora?
No tuvimos un resultado de la consulta. Todavía está en ciclado. ¿Está todavía consultando? Está tomado el registro, por eso no devuelve la consulta. ¿Sí? ¿Alguien más? Está en proceso, no se ha confirmado todavía, entonces no podemos ver el resultado en la tabla. Exactamente, no es que esté enlupado, bueno, está bloqueado. Pero como estoy cambiando el nivel de aislamiento, aquí dice read committed. Yo puedo hacer lecturas confirmadas, pero como este registro en específico no está confirmado porque yo no he venido y he hecho un rollback con un commit. Voy a hacer aquí commit, un rollback. ¿Qué sucedió acá? Me dejó leer el registro, ¿verdad? Pero si yo vengo y lo cambio a 50, a ver, así ya lo hice, y aquí cambió algo. ¿Qué fue lo que cambié? ¿O qué sucedió? El parámetro que está en el from, antes usted lo tenía comentado. Y dice no log, me imagino que es para poderlo leer aunque no esté tomado el registro. No solo aclaremos términos y que nos quede a todos claros. No se dice tomado, se dice confirmado. No es regaño, solo es observación. Yo estoy haciendo read committed, lectura confirmada, que es esta aquí comprometida, y me deja hacer lecturas fantasmas. Entonces, con este no log es un mecanismo que yo puedo hacer una lectura parcial de lo que está pasando. Es una lectura fantasma, porque si yo vengo acá y le doy un rollback, entonces tenía 45, creo, 40. Aquí me aparecen 50, ¿verdad? Ahora me aparecen 45, ¿verdad? Me permite hacer lecturas fantasmas con este nivel de aislamiento. Usando este no lock, ¿verdad? Pero si yo no se lo coloco, como vieron antes, entonces, si yo lo coloco, no me deja leer. Si yo le cambio a esto, a read uncommitted, aquí están lecturas no confirmadas, ¿verdad? Ya terminó. Y coloco también esto. Read uncommitted. Aquí de primas a primeras me muestra. Hay lecturas sucias, hay lecturas fantasmas. Yo puedo venir y darle rollback. ¿Qué sucede? Hizo una reversión de la transacción, ¿verdad? No sé si me explico, se da a entender el tema o me fui muy high level. Solo con una consulta, Inge. Claro, Inge. ¿Sí? Por ejemplo, si uno ejecuta una lectura fantasma, por decirlo así, ¿verdad? Los resultados que nos devuelve, estos pueden ser utilizados o no. Sí. Sí, porque aquí yo hice un select y me apareció 45 créditos. Yo puedo decir, ese señor César López, tiene 45 créditos. Por ejemplo, usted llega a la universidad o va a algún banco y dice, bueno, su nivel crediticio es de 45, súper. Pero en proceso hay una transacción. O por ejemplo, su saldo. Ese es un ejemplo bien clásico. Su saldo es de 45,000 quetzales. Bueno. Pero hay un retiro de por medio. Pero aquí no se ve reflejado todavía. Entonces es una lectura fantasma. Usted dice, voy a ir a hacer un retiro de 45,000, por ejemplo. Pero realmente en su cuenta habían 35 porque no se acuerda que había un cheque en circulación o pendiente de cobrar y en ese rato se lo cobran y lo dejan sin fondos. O sea, los datos sí se pueden utilizar.
pero como son lecturas sucias, o en este caso fantasmas, es de tomar con pinzas qué está sucediendo. Ah, ya. Está bien. Gracias. Inge, ¿en qué casos para qué casos se pueden utilizar los otros niveles de aislamiento? A ver, ¿qué niveles de aislamiento tenemos? Es que depende qué quieran hacer. Si quieren tener lecturas confirmadas, ese es el default y está bien. Hay lecturas sucias, depende de qué sea perdón, un segundo. Depende de qué sea la base de datos, porque si es de un banco y están teniendo lecturas fantasmas, saldos de fantasmas ahí, hoy veo y en el minuto era diferente, ¿y qué pasó? Pues no debería ser esto el ideal. También está, este es el mayor, hay dos tipos, pesimista y el optimista, esto lo vamos a revisar la otra semana. Cuando hablamos de pesimista, este debería ser el más pesimista, que quiere decir hasta que se confirme, todo el mundo puede cambiar cosas y leer cosas. Entonces, para un banco está un poco complicado. Si es de registro por registro que se está actualizando, pues está bien, porque de alguna forma. Pero si va a ser actualizaciones masivas o inserciones masivas a los registros, y esas inserciones masivas o actualizaciones se tardan horas y usted quiere correr un reporte financiero a las 8 de la mañana, pero el proceso de carga de datos no ha terminado y este afecta a los registros que ya estaban de ayer. Creo que no es muy conveniente, pero depende qué es lo que quieran. Depende mucho. O tal vez, como para qué serviría utilizar las lecturas fantasmas o las no confirmadas, o con datos sucios. No entiendo de que lo mejor es que todo se lea cuando ya está confirmado. Pero un ejemplo en qué se podría utilizar una lectura sucia o fantasma. Perdón, es que aquí me dejaron mi desayuno y el hambre atacó. Por ejemplo, lectura sucia. Bueno, aquí tenemos un sistema que no es muy transaccional. Pues que no toca finanzas, ¿verdad? Porque si usted saca un reporte financiero, o sea, esa parte, lectura sucia, si hoy le presenta a un gerente, mira, nuestro balance de hoy es esto, o nuestro flujo de caja es esto. Cuando imprimió el reporte, tenía una cantidad, pero a los 2 minutos alguien hizo una modificación, ¿verdad? En esos sistemas no es necesario, no se puede utilizar, porque si estamos tocando plata y me cambian los valores y en esos valores, por esos valores yo tomo decisiones, ahí se complican las cosas, porque puede ser que ese cambio que no se ve reflejado me cambie $1,000,000, por ejemplo, te da el caso. Y por eso después tenga pérdidas. Y al que echan es al que corrió el reporte, ¿verdad? Entonces, con sistemas poco transaccionales o donde no hay plata, es muy factible utilizarlo. Esa sería mi recomendación. De acuerdo, gracias. No sé si alguien tiene un ejemplo ahí que me apoye. No, bueno, entonces aquí estaríamos finalizando esto. Preguntas y respuestas, pues ya ahí hubo en medio de la sesión. Pero no sé si alguien más quiere decir algo, compartir algo, alguna experiencia. Inge, con lo del rollback, ¿en qué casos aplicaría hacer una reversión? Por ejemplo, si usted lee el registro
Y a ver, voy a formular bien en mi cabeza el ejemplo. Por ejemplo, usted va a escribir un depósito, pero se da cuenta que hay un error en un parámetro. Ahí se puede tener un begin y un trash y un catch, pero un try y un catch para hacer esa reversión. ¿Qué quiere decir un begin, un try y un catch, perdón? Que captura el error o captura eso que se ejecutó, pero si tiene error, hace un rollback. A ver, voy a mostrar mi pantalla. Tengo algo de esto. Por ejemplo, si la transacción es exitosa, con este begin se captura que esto sea true, ¿verdad? Pero si al colectar que esto no es true o este catch encuentra que eso no es true, pues ya me muestra un error. ¿Sí? Entonces, si hay un error, que hace un rollback de la transacción. O existe un error o, por ejemplo, está corriéndose un insert y en ese momento se reinicia el servidor. Nadie avisó y lo reiniciaron. Entonces, cuando levanta el motor de la base de datos, automáticamente va a la bitácora de transacciones. Eso lo vamos a ver la otra semana. Lee qué transacciones fueron confirmadas y cuáles están parcialmente confirmadas y cuáles se quedan con estado abortado. Entonces, cuando hace levanta otra vez, verifica cuáles confirmaron y esas sí se quedan en estado consistente. Las que quedaron en estado parcialmente confirmado regresan. Si yo tenía 100 quetzales en mi cuenta y un depósito y le habían depositado 1000, pero como no se confirmó, regresa a 100. Y las que habían estado marcadas como fallidas, pues obviamente se quedan como estaban antes. Para eso se usa el rollback.